Muy buenas tardes, amigos de Zacapa y amigos de Chiquimula que nos ven. Gracias por darnos este espacio y abrirnos la puerta de sus hogares y sus televisores para que nosotros podamos compartir con ustedes algunas ideas. Gracias también a Omar Vázquez que nos está realizando esta bella entrevista. Cuéntenos, Brenda, José Ernesto Monzón, para todos los guatemaltecos sin duda alguna es un vivo recuerdo y pues en muchas mentes él todavía vive, pero no digamos para sus hijos. En ese caso, Brenda, ¿qué nos podría hablar de su papá? El recuerdo que yo tengo de mi papá es de un hombre con un carácter muy fuerte en el sentido de que era muy seguro de sí mismo, un hombre muy honrado, un hombre que nos enseñó mucho el valor por la vida, el amor por la vida, el amor por los demás. Su filosofía de la vida, era practicar el amor hacia los demás seres humanos. Me queda el recuerdo de un papá muy cariñoso, muy entregado a su familia, muy entregado a su patria. El recuerdo de un padre que nunca tuvo un enojo hacia nosotros, por más que fuéramos tremendos. Una persona cariñosa, una persona tierna, una persona franca, una persona que siempre, a pesar de que llegaba muy cansado del trabajo, siempre podía jugar con nosotros, y a pesar de que ya él era de bastante edad cuando nosotros estábamos muy pequeños. Entonces el recuerdo del ser humano, el recuerdo del padre, es un padre amoroso, es un padre, como ya les decía, entregado a su familia. Es algo muy fuerte, es algo muy profundo lo que tenemos de recuerdo de José Ernesto Monzón. Como artista, como compositor, ¿qué nos podría hablar? Bueno, ya todo Guatemala lo sabe, pero qué bueno escucharlo de voz de su propia hija. Mi papá era aquella persona que siempre estaba con la guitarra en la mano, contando alguna anécdota. Quizás estaba mucha gente reunida y le decía, ¿y tú de dónde eres? De Jutiapa. Bueno, yo hice una canción para Jutiapa. Y empezaba a contar la anécdota de cómo la escribió y empezaba a cantarla. Igual para Zacapa, igual para Chiquimula, igual para El Progreso, para todos los departamentos y a veces hasta para algunos municipios en especial como Morazán en El Progreso, o qué sé yo, Guastatoya. Pero ese es el recuerdo que nosotros tenemos de mi papá, que se recordaba de memoria de más de 200 canciones que ahora nos duele no haberlas recuperado del olvido, porque cuando él murió apenas estaba la letra como de 20 o 25 canciones, y entonces nos hemos dado a la tarea de ir investigando, de ir recopilando, y ya llevamos casi alrededor de 100 canciones, pero nos hacen falta muchas, y sabemos que hay muchas más, porque aparte de las que ya conocemos, y que nosotros sabemos que en algún momento mi papá las cantaba, de pronto hay gente que se ha acercado a nosotros y nos dice, nosotros tenemos una grabación en cassette, que una vez llegó José Ernesto Monzón con nosotros y se puso a cantar y nosotros tuvimos la intención de grabar y aquí está, y a través de eso hemos escuchado que mi papá componía canciones en lo que iba a la tertulia o la conversación o lo que estaban haciendo. Mi papá iba componiendo canciones y nos hemos dado cuenta que hay algunas que nosotros nunca habíamos escuchado. Entonces ese es el recuerdo de José Ernesto Monzón, una persona vital, una persona alegre, una persona muy positiva para la cual no habían barreras, no habían problemas grandes que no se pudieran resolver siempre con la voluntad. Mi papá es porque para nosotros sigue vivo, pero era un hombre intachable. Como él decía, y en la palabra famosa de él, honrado hasta los huesos. Él nos decía siempre, y era su frase, de que de lo ajeno ni un pelo es bueno. Entonces ese es el legado que a nosotros como hijos nos deja. No solamente el amor por el país, no solamente el amor por los seres humanos, sino que también el respeto a uno mismo y el amor por la vida, la lucha, la fe, la fuerza de trabajar, porque hasta en el último suspiro de él todavía seguía con esa jovialidad, con ese positivismo, con esa fe y esa entrega hacia los demás. Es increíble porque quizás si yo retrocediera 60 años y si yo hubiese vivido la parte de mi papá de hace 60 años, quizás no lo hubiese entendido. Porque yo hubiera dicho, bueno, ¿por qué él se detiene acá, en este parque o en este río y comienza a cantar? ¿Qué razón tiene eso? Porque por lo menos la música que se escucha ahora es una música que tiene que ser contagiosa, que tiene que decir cosas o de amor o a veces cosas que tal vez ni se entienden. Pero en ese momento le hubiera dicho, bueno, ¿por qué te pones a cantar? Y está describiendo de que por allá hay un pueblo, por allá hay otro, y que en ese pueblo hay un río, y tal vez no lo hubiese entendido y quizás no le hubiese dado la importancia de ahora. Pero allí radica la importancia de José Ernesto Monzón. Porque compositores hay muchos,
han habido y hay en Guatemala de mucha importancia, pero ninguno de ellos se ha dado a la tarea de escribirle canciones descriptivas, exaltando la belleza de cada lugar, a cada uno de los 22 departamentos de Guatemala, también a los 5 países centroamericanos, porque también hay canciones para El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y para algunas ciudades de México. Quizás, como les repito, hace 60 años no lo hubiese comprendido, pero hoy lo comprendo. ¿Por qué? Porque José Ernesto Monzón significa identidad guatemalteca. Y ese es el legado más grande que nos dejó a nosotros. No fueron las canciones nada más, no fue el llevar el apellido Monzón a cuestas, sino que tenemos que ser guatemaltecos, de corazón en donde quiera que estemos, y que tenemos que sentirnos orgullosos de la tierra tan maravillosa que tenemos que refortalecer esa identidad guatemalteca. Ese es el legado que José Ernesto Monzón quiso dejar, no solo en sus hijos, sino en toda Guatemala.